Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Pepa. Este es un programa de Canal Capital y lasillavacía.com, donde buscamos explicar en profundidad los temas que son de interés para usted. Hoy vamos a hablar sobre accidentalidad vial, pues los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte violenta en el país y dejan cerca de 7.000 muertos al año. Es un problema que no ha bajado, que viene creciendo. Para 2015 las muertes de accidentes de transporte se incrementaron en 7.53% con respecto al 2014 y este año parece que no van a disminuir. Las principales víctimas son las personas que se transportan en moto, en bicicleta o a pie. Cada día hay más carros y más motos en las calles, lo que plantea muchísimos retos en términos de política pública. Y para llegar a la pepa de este problema tenemos a dos expertos en movilidad aquí en el estudio. Ellos son Natalia Lleras, ella es diseñadora gráfica, tiene una maestría en estudios urbanos, es la directora de investigación de Despacio, una organización que ha investigado estos temas en profundidad, como lo hacemos en este programa. También es investigadora del programa Al Colegio en Bici. Bienvenida. Gracias. Y también tenemos acá en el estudio a Darío Hidalgo, él es experto de la red Cachaca de la Silla Vacía, tiene un doctorado en Ingeniería de Transporte, fue subgerente de Transmilenio entre los años 2000 y 2003, eso fue la administración de Antaras Mocus, y es el director de la práctica de transporte del centro WRI ROS de Ciudades Sostenibles. Es un centro donde busca generar dinámicas de sostenibilidad en más de 50 ciudades del mundo. Bienvenido, Darío. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a ver qué saben los que saben. Natalia, usted oyó esas cifras, unas cifras que ponen en situación este problema de accidentalidad vial. Muchos ya hablan de siniestros viales, pero ¿por qué no nos ayuda a profundizar un poco en el tema para entender mejor? Sí, como bien decía, esto es una problemática a nivel global. Anualmente mueren 1.5 millones de personas en las vías y en Colombia tenemos una problemática con los usuarios vulnerables de la vía. A nivel global, más o menos la partición modal de estos usuarios en las fatalidades es de 49%. En Colombia es del 78%. Estamos mucho más arriba que el nivel mundial. Sí, y en Bogotá es del 90%. Entonces es una problemática grave y tenemos que enfocarnos en proteger a estos usuarios que no tienen protección en la vía. Darío, usted ha estudiado mucho también este tema y hablábamos antes de empezar el programa cómo esto se ha vuelto algo aceptable en muchos ámbitos, aceptable en términos de política pública, pero también aceptable en las conversaciones. Para uno es normal que haya muertos en la vía. ¿Por qué no nos habla de esa visión cero que es su tesis principal? Pues básicamente el tema de que haya muertos en la vía no es aceptable. Y tan no es aceptable que países del norte europeo y ahora todos los países de la OECD han adoptado una estrategia que se denomina visión cero, que significa llevar las muertes y las heridas graves en los incidentes de tráfico a cero, porque ninguna muerte es aceptable. Como meta, digamos, hoy en día hay algún gobierno que se plantee eso como meta en Colombia. Se pone la visión y están trabajando como esa visión. Colombia como meta tiene una meta de reducción de 21% entre el 2011 y el 2021. Esa es la meta del Plan Nacional de Seguridad Vial. La ciudad de Bogotá como meta en el Plan Distrital de Desarrollo es una reducción de 15% en estos 4 años. Pero son metas difíciles. Bueno, este año ya no se cumplió. Este año no se cumple, este año vamos a estar tal vez al mismo nivel o un poco por encima que en el 2015, y esto hace inclusive que sea más difícil alcanzar esta meta del Plan Distrital de Desarrollo. Pero la administración distrital ha adoptado como estrategia pensar en estos temas de visión cero, que básicamente es pensar en 4 cosas. Primero, que los usuarios cometemos errores, que las personas cometemos errores y por cuenta de cometer errores no resultemos muertos en la vía. Segundo, que somos vulnerables al impacto, que un choque a 50 kilómetros por hora resulta en muerte del 85% de los peatones atropellados. Tercero, que es necesario entonces reducir la velocidad. Y para reducir la velocidad es un tema que no es una cuestión de simplemente poner señales de tráfico para reducir la velocidad, sino diseñar para una velocidad menor y hacernos de esta manera, desde el diseño, corresponsables en el tema de inseguridad vial, porque hasta ahora casi siempre hablamos es de imprudencias, de errores que cometen los conductores o errores que cometen los peatones y que por eso se mueren. La verdad,
necesitamos verlo de una perspectiva más grande, y es que necesitamos diseñar la ciudad, diseñar el sistema de manera segura. Usted estaba hablando de diseño, Darío. Usted es diseñadora. ¿Por qué no nos profundiza un poco en cómo pensar en diseño desde esta óptica de seguridad vial? Sí, pues el Código de Tránsito de Colombia ya dice que para las zonas residenciales la velocidad máxima debe ser de 30 kilómetros por hora. Y en vías arteriales es de 80, es el resto de la ciudad. A nivel mundial se está manejando y se recomienda 50 kilómetros por hora como límite máximo de velocidad en todas las ciudades, pues porque tenemos otros usuarios en la vía que son peatones, ciclistas y motociclistas. A nivel de diseño se pueden hacer muchas cosas por medio de la infraestructura para lograr reducir las velocidades. Es decir, si yo tengo una vía de 3 carriles que es de 30 kilómetros por hora, pues reduzcamos el ancho de los carriles para que el conductor también se vea obligado a ir un poco más lento. ¿Qué tan fácil es hacer esto? No es muy fácil porque a veces muchas de las barreras que hemos encontrado es que la gente le tiene miedo al trancón. Entonces se va a generar más trancón y en realidad está comprobado que se pierden unos segundos, digamos que es su desplazamiento, pero no son horas, ni minutos, ni nada por el estilo. Claro, Darío, porque es que hay un tema muy importante, es que la gente siente que una ciudad eficiente en términos de movilidad es una ciudad donde usted va rápido de un punto A a un punto B. Sí, efectivamente, ese pensamiento que viene de la manera como diseñamos las ciudades en el siglo XX es que la ciudad sea muy eficiente, que la gente se mueva realmente rápido, que llegue a su destino en el menor tiempo posible. Y entonces por eso, por ejemplo, las ciudades norteamericanas se han diseñado a partir de autopistas. Que es un poco el sueño que tenemos acá, ¿no? Uno Construir aspira a tener una infraestructura avenida de alta. 7 carriles. Sí, pero la verdad, eso es un fracaso desde el punto de vista urbano y desde el punto de vista de la seguridad vial. Desde el punto de vista urbano, esas ciudades se han expandido de manera impresionante. La gente cada vez vive más lejos porque la gente más o menos quiere 30 minutos para moverse. Casi que un incentivo. ¿No? Entonces, si uno hace más rápido el viaje, la gente simplemente se va más lejos. Y segundo, si los vehículos van más rápido, el resultado en fatalidades o en heridas graves es mucho más alto. De hecho, Estados Unidos como país, y uno lo sorprende, tiene niveles de seguridad vial menores que los nuestros. En Colombia mueren 11 personas por cada 100.000 habitantes. En Estados Unidos son 13 personas por cada 100.000 habitantes. Y uno dice, ¿pero cómo así? Bueno. Básicamente es por esas altas velocidades y porque demasiadas personas se mueven en carro. Sí. Bueno, los invito a ir a la calle, ya que estamos hablando de esto. Vamos a ver qué preguntan en la calle. Tengo una pregunta, ¿por qué si la mayoría de los accidentes incluyen motociclistas se les otorgan las licencias tan fácilmente? Bueno, ese es un tema que hemos hablado indirectamente y es el tema de las motos. Es sin duda uno de los problemas más graves de estos términos de accidentalidad. ¿Qué se puede hacer en términos de proteger, pero también de evitar que esta gente salga con un arma, que es una motocicleta, a la calle? Natalia. Yo insisto que debemos reducir la velocidad en las vías. Para reducir el riesgo de muerte tanto de la persona que conduce la motocicleta como de todo el mundo que está en su entorno. Entonces, esto se logra, digamos, en vías arteriales por medio de control policial. También, pues, por supuesto, necesitamos un apoyo de parte de la legislación que diga que la velocidad de la ciudad debe reducirse a causa de estos siniestros viales. Claro, pero es una realidad que la gente tiene moto porque es una forma de ascenso social, es una forma de transportarse rápido. De hecho, son muy baratas, los créditos son menores que un subsidio de transporte. ¿Cómo compensar, digamos, que a la gente no se le entregue una licencia de conducción así de buenas a primeras y que sea a la vez un medio, digamos, útil para el transporte, Darío? Pues las motos son muy convenientes y por eso han crecido tanto. De hecho, pues nosotros veníamos, tanto en Colombia, pero especialmente en Bogotá, reduciendo muy drásticamente el número de muertes, pero a partir del año 2006, cuando empiezan a llegar motos de la China, motos de la India, a precios asequibles, cuando las personas empiezan a tener mayor ingreso y la moto se vuelve tan conveniente, se volvió un problema. Y es el principal problema en el país. El 51% de las personas que mueren, de los más de 6.000 personas... O sea, que si uno se tuviera que fijar en un problema grave como es la movilidad, debería fijarse en las motos. Pero entonces hay que mirar cómo
cómo tratar de combinar esas dos cosas, la conveniencia para las personas, porque es muy conveniente, y la seguridad vial. Allí pasa parte del diseño, como bien dice Natalia, pero en el tema de licenciamiento de los motociclistas que preguntaba la persona en la calle es realmente importante. Nosotros no hacemos examen de conducción. O sea, ¿cómo es sacar una licencia de moto en un país como Francia? Hay que hacer examen de conducción, hay que saber maniobrar, en condiciones difíciles. Aquí con el examen físico y con el certificado de conducción de un curso que no necesariamente las personas están haciendo, es suficiente. Debe haber un examen independiente para las personas que conducen, de manera que muestren su habilidad para manejar un vehículo que es difícil de maniobrar. Segundo, mucho control sobre el comportamiento de los motociclistas en la vía. En este momento vemos una gran cantidad de comportamientos que son realmente inseguros. El culebreo entre los vehículos, sobrepasar 2 camiones por la mitad. Vemos tristemente muchas veces que ahí va mi punto. Nosotros antes de arrancar hablábamos aquí un poco indirectamente como qué imprudencia que tiene la gente, ¿no? Pero eso sí es una excusa, es excusa decir qué imprudentes son, es un problema más de la administración y una cosa de política pública, Natalia. Para mí que en el sistema vial no podemos buscar culpables. O sea, todos nos debemos encargar de mirar cuál es la solución para que esto deje de pasar. Entonces, muchas veces en las noticias vemos que no, que el peatón es un prudente, pero no somos conscientes que para cruzar, no sé, 3 carriles o 4 carriles, a la persona le toca recorrer 850 metros hasta el próximo puente peatonal para lograr cruzar. Y eso se ve y se refleja en las cifras de Bogotá. La mayoría de fatalidades son peatones, casi el 53% en la ciudad, que es diferente al resto de Colombia, que son motociclistas. Que un poco lo que uno siente es que le tiran la responsabilidad al más vulnerable y no al conductor, ¿no? De eso se trata, exactamente. Y de eso se trata la visión cero, de un tema de corresponsabilidad. No es un tema de poner toda la carga de los incidentes en el conductor o en el peatón o en el usuario de bicicleta, el usuario de motocicleta, sino que el sistema sea diseñado de manera segura. Y para diseñar un sistema de manera segura, pues hay varios elementos. El primero es el diseño de la ciudad misma. Una ciudad compacta, de uso mixto, donde las cosas sean más cerquita, hace más fácil que no tengamos esos desplazamientos tan largos y estemos tan expuestos a los problemas de inseguridad vial. Lo segundo es diseñar a velocidades adecuadas, y eso es un diseño de infraestructura, no es de poner simplemente los avisos, las vías un poquito más angostas, en zonas residenciales poner resaltos, poner reductores de velocidad, los que llamamos policías acostados, en zonas, diseñar muy bien las ciclorrutas para que los usuarios de bicicleta puedan transitar de manera segura y poner cruces frecuentes para los peatones. No podemos decirle a los peatones que caminen mucho tiempo para que los carros no paren. Eso claro. No tiene sentido. Ahí, ustedes hablan como de corresponsabilidad, ¿no? Sí. Y por ejemplo, uno ve que hay hoy en día carriles exclusivos para bicicleta, carriles exclusivos para buses, y es un poco lo contrario, ¿no? Hay como una noción de que el espacio no es compartible, Natalia. Pues lo que he escuchado prácticamente es que siempre se dice que la vía, o se tiene la mentalidad de que la vía solo es para los vehículos, y la vía no es para los vehículos, es para todos, peatones, ciclistas, motos, todos tenemos el derecho a usar la vía. Entonces es un poquito cambiar la mentalidad de las personas a que es un espacio compartido y no soy solo yo en el automóvil que me desplazo sobre la vía y nadie más tiene derecho a pasarse en mi camino. ¿Qué ejemplos de éxito usted ha visto en ese sentido? Ejemplos de éxito. Las zonas 30. Las zonas 30 son zonas donde se entiende que hay peatones, se entiende que hay ciclistas, son 30 kilómetros por hora máximo, se entiende que hay peatones, se entiende que hay ciclistas y los vehículos deben ir a la velocidad del usuario que puede alcanzar la velocidad más alta, que es el ciclista que va más o menos 15, 30, entonces mantener todos a la misma velocidad para evitar siniestros graves. Es democracia, ¿no, Darío? Sí. En nuestro vecindario hay 2 casos bien chéveres, bien interesantes. Uno es la ciudad de Sao Paulo y otro es la ciudad de México. La ciudad de Sao Paulo, del año 2014 al 2015, hizo este tema de reducción de velocidad, redujo sus autopistas urbanas que eran a 90 kilómetros por hora 70, sus vías principales a 50 y algunas zonas de la ciudad a 40. Y el resultado en un solo año fue reducción de 21% en el número de muertes en incidentes de tráfico. Eso fue muy afortunado. Muy parecido, la Ciudad de México expidió un código de tránsito que
hacía la prioridad a los peatones, a los ciclistas, y que reducía las velocidades y ponía más multas mucho más fuertes para el exceso de velocidad. Resultado, 20% de reducción de muertes en un año. Son cosas que funcionan, que sabemos que funcionan y funcionan en entornos similares a los nuestros. No estamos hablando de Dinamarca, sino de Cundinamarca. Sí, Natalia, porque al final de todo esto es un tema de sostenibilidad, ¿no? Sostenibilidad de una ciudad en la que la gente se pueda transportar tranquilamente, pero a la vez que uno no salga y tenga un riesgo de morir en el intento. Exacto, y en zonas donde hay muchos peatones, la velocidad recomendada es de 30 kilómetros por hora, es decir, que las interacciones entre vehículos y peatones debe ser de 30 kilómetros por hora. Entonces, todas las zonas comerciales, todas las zonas residenciales deberían ser de máximo 30 kilómetros por hora. ¿Y el transporte público, Natalia? Bueno, el transporte público juega un papel muy importante en esta solución de la seguridad vial, porque el sitio más seguro para moverse es dentro de los vehículos de transporte público. Sí. Y el sitio más inseguro es caminar hacia el transporte público. Sí. Entonces, primero, los transportes públicos nos pueden ayudar muchísimo, pero tienen que ser transporte público de calidad y en eso tenemos un trabajo bien importante por hacer. Sí, en últimas Sí. es incentivar a la gente que hace un Que use medio transporte y público. colabore un poco Sí. en Sí. todo el sistema. Y segundo, que los accesos al transporte público sean Sean seguros, que tengamos un camino desde nuestro origen, no en el borde, sino desde nuestro origen, en la casa, un andén seguro por donde caminar, unas intersecciones para llegar al transporte público protegidas para el peatón, un buen cruce peatonal, sobre todo cruces a nivel, solamente puentes peatonales en las vías muy anchas o en las vías rápidas, pero lo normal es tener una intersección semaforizada, bien señalizada, con tiempo suficiente para los peatones para cruzar, con islas de protección para que el peatón, en caso de que se quede en la mitad del camino, no quede en un sitio inseguro, sino quede en un sitio protegido. Bueno, después de haber discutido este tema en profundidad, vamos a entender la pepa del asunto. Natalia, usted después de hablar de todo este tiempo, ¿cuáles serían esas 3 recomendaciones que daría para llegar a la pepa de la solución de este problema? Bueno, la primera es que el sistema de transporte debe ser tanto sostenible como seguro para sus usuarios. La segunda es que es importante darle atención a esto de la velocidad en la ciudad, pues está totalmente relacionada con la gravedad de las heridas y las fatalidades. O sea, menos velocidad, menos muertos. Menos velocidad, menos muertos y menos heridas graves. Y la tercera sería el diseño de la ciudad. No pensemos solo en tener la señal de tránsito y esperar que se respete. Tiene que haber también control policial, tiene que haber también diseño de la vía que evite que las personas vayan a más de la velocidad que está señalada. ¿En qué sentido? Digamos, si usted tuviera que dar, ya que usted es diseñadora, una recomendación de diseño para la alcaldía, para las ciudades en general en Colombia donde nos ven, ¿cuáles serían? Pues para mantener las velocidades bajas, pompeyanos, darle prioridad al peatón de cruce, especialmente en zonas residenciales, en zonas comerciales, también la disminución del ancho de los carriles. Entre más ancho el carril, los conductores van mucho más rápido, entonces esa podría ser otra opción para empezar. Darío, sus recomendaciones para darle a la pepa al asunto. Bueno, hablando exclusivamente de Bogotá, yo tengo una expectativa muy alta porque Bogotá ha planteado unas inversiones gigantescas en movilidad sostenible. Tenemos el metro, expansiones de Transmilenio, expansiones de las ciclorrutas, mejoramiento del tema de andenes y hay una inversión muy importante que la ciudad está tratando de sacar adelante en todos estos temas. Esto nos va a ayudar muchísimo. Esto ya nos ayudó hace 15 años. O sea, ya hay ejemplos de éxito. Sí, Sí. Bogotá redujo las muertes en incidentes de tráfico de 1.300 en el año 98 a 600 en el año 2006. ¿Cuál fue la pepa a propósito para reducir en ese entonces? Fueron 2 cosas. Uno, mucha inversión en transporte sostenible, en transporte masivo, en ese caso Especialmente Transmilenio. ciclorrutas, andenes. Haber hecho toda esa inversión colaboró muchísimo. Y lo segundo fue un esfuerzo gigante de cultura ciudadana, de respeto de las normas y de las condiciones. Esas 2 cosas en su conjunto fueron las que nos llevaron a reducir a más de la mitad las muertes. Podemos hacerlo nuevamente, yo estoy completamente seguro de que esto es posible, aunado a este tema de la reducción de velocidad. Nosotros necesitamos arterias de 50 kilómetros por hora, vías locales y residenciales de 30 kilómetros por hora, no necesitamos más que eso y no nos debe preocupar tanto el trancón, sino la vida de las personas.
Uno de los temas que usted hablaba y que me gustaría preguntarle ahora a Natalia es ese tema de cultura ciudadana. Es un tema que está en todas las conversaciones, como está el de la movilidad, pero que tal vez no se entiende como debería ser, ¿o no? Sí, en realidad lo que nos hemos encontrado también trabajando con muchos expertos que han venido a Colombia es que básicamente la excusa es que la cultura en Colombia o en Bogotá es diferente. Y en realidad no, en realidad todo se logra por medio, o se lograría por medio de infraestructura también. O sea, si yo le doy una andén al peatón, él no tiene por qué caminar por la calle. Y también por medio de control policial. Si yo le digo al vehículo, qué pena, usted no puede ir a esta velocidad porque es un riesgo para los demás, o no se puede pasar el semáforo en rojo, y si nos empezamos a enfocar en cosas del comportamiento también, pero que tienen gran incidencia en la seguridad vial, podemos mejorarla. Pero no se trata solo de decirle a la persona, por favor, camine 500 metros, sino, ven, si ellos están cruzando aquí en la mitad de la vía, ¿por qué está sucediendo eso? Eso también es tema de infraestructura. Porque ahí también juega un rol importantísimo la policía, Darío, ¿no? Uno siente un poco que la policía es de movilidad, pero no de cultura. Sí, una de las cosas que habíamos escuchado, por ejemplo, es que la policía debía llamarse policía de seguridad vial, no policía de tránsito. Claro, pues si es de tránsito es para mover los carros y para que vayan rápido, y si es de seguridad vial es para proteger la vida, que es lo principal. Pero allí, por ejemplo, con respecto al comportamiento, cuando se hacen mediciones de comportamiento encontramos que no nos va tan mal. 1% de las personas con consumo de alcohol, por supuesto debía ser 0, pero no es que sea un gran número de personas. 97% de uso del cinturón de seguridad en las sillas delanteras, 98% de uso de casco. Puede que el casco no sea el casco más seguro, pero el 98% de los motociclistas lo están usando. Donde sí no estamos cumpliendo es en velocidad. Ahí la estadística que tomó la Universidad de los Andes y Johns Hopkins es 45% de irrespeto de los límites de velocidad. Y eso se debe a que el diseño permite ir más rápido, que también nosotros no somos conscientes de esas señales y de esas condiciones. ¿Cómo puede la policía, desde todas esas herramientas que tiene hoy en día, cámaras, radares, ayudar a que eso reduzca? Pues nosotros tenemos un concepto que no es la cámara de seguridad vial, que básicamente evita que esa persona, si llega a tener un impacto con otro usuario de la vía, pues no sea un incidente grave. Y no es el sentido, y toca concientizar a las personas que no es para ganar plata, sino es simplemente para proteger la vida de todos los usuarios de la vía. Al final es un mensaje de que esto no es para fregarle la vida a la gente, sino para protegerla. Se trata de la protección de la vida. Nosotros no somos muy conscientes como personas del riesgo que vivimos y pensamos que el del riesgo es del tercero. Entonces, por eso... Y el de la responsabilidad. Y la responsabilidad es de otro. Yo soy un gran piloto, pero el mejor piloto de Fórmula 1 del mundo se murió piloteando, Ayrton Senna, y era el mejor. Entonces, no es un tema de ser un buen piloto, es un tema de buenas condiciones para transitar con seguridad. ¿Y velocidad o no? Sí. Reducir la velocidad. Bueno, creo que fuimos bastante enfáticos. La PEPA es la velocidad. Bueno, a ustedes dos les doy muchas gracias y a todos ustedes nos vemos en un próximo programa para entender la PEPA de los asuntos que les importan.